Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de estudio de el I Ching, el libro de los cambios. Hoy vamos a terminar de ver lo que sería los hexagramas auspiciosos que habíamos empezado esta serie, es decir, los hexagramas que contienen los 4 atributos del cielo y la tierra. Y para eso les voy a compartir una pantalla primero, para que lo puedan ir siguiendo también. Lo interesante de este hexagrama que vamos a ver hoy es que, bueno, es todo el tema del I Ching. El tema central del I Ching es el cambio de dinastía, ¿no? Entonces va a estar presente en este hexagrama que vamos a empezar a ver hoy, que se trata de el hexagrama número 49, que a veces se traduce como la revolución, o el hexagrama, también como he elegido seguir la traducción del maestro Juan, de abolir lo viejo. Bien, entonces les voy a leer desde el texto del maestro Juan, hexagrama número 49. Arriba está el lago, abajo el fuego. Esos son los trigramas que lo constituyen. Y el nombre en chino es Ge. Dice: Ge significaba originalmente la piel de un animal. Después de curtir la piel de un animal, se convierte en cuero. Sobre esta base, Ge también significa alternar, cambiar e innovar. Más tarde, el significado se amplió para abarcar la revolución, en el sentido de abolir lo viejo y dejar paso a lo nuevo. Son partes integrantes de una misma acción. Entonces, el cambio y la revolución, dice, en este sentido, forman eh, toda una unidad. Dice, en la secuencia del hexagrama, el hexagrama 48 era el pozo. Entonces dice, es necesario eliminar el lodo en el fondo del pozo, es decir, lo que se va estancando, lo viciado. Así, después de reponer, que era el pozo, sigue abolir lo viejo. Wilhelm traduce Ge como revolución, y Blofeld lo traduce como revolución, cuero o piel. También está esta idea de cambiar la piel como una idea de renovación también. Aquí se utiliza la expresión abolir lo viejo. El ideograma es una imagen de una piel de animal cruda con la cabeza y el cuerpo y la cola estirados, o sea, cómo se curtían los cueros anteriormente. Se ponía toda la piel extendida sobre varas horizontales y sostenida por una vertical. La piel se expone al sol para que se seque. La estructura del hexagrama es lago arriba y fuego abajo. El lago contiene el agua que puede extinguir el fuego. El fuego, a su vez, es capaz de secar el agua. El agua y el fuego se contrarrestan mutuamente. Ese fenómeno sugiere la imagen de revolución o abolición de lo viejo. El comentario de Confucio sobre la decisión dice: el cielo y la tierra abolen lo viejo y traen lo nuevo. Entonces las 4 estaciones completan sus cambios. Hablando de las dinastías y los reyes, dice: Tang y Wu dieron lugar a lo nuevo, obedecieron la voluntad del cielo de acuerdo con los deseos de la gente. El tiempo y el significado de abolir lo viejo es verdaderamente grande. Acá hay una suerte de este justificativo que se utiliza, digamos, cuando se pretendía llevar a cabo una revolución. Se decía que el rey, el emperador, era el que tenía el mandato del cielo, ¿no? Como que el que estaba a cargo es porque obedecía o tenía, tener el mandato del cielo es como tener la autorización divina, por así decirlo, para gobernar. Y lo interesante de esta interpretación es que para el maestro Juan, tener el mandato del cielo es estar de acuerdo con los deseos de la gente. Es decir, si el pueblo es feliz, entonces se está cumpliendo con ese mandato del cielo. Entonces, cuando se pierde el mandato del cielo, es decir, cuando las personas ya dejan de estar eh, contenidas en ese gobierno que está de alguna manera representado por el emperador o el rey, es el momento de derrocar a la dinastía gobernante, que siempre se simboliza como un tirano, para poder establecer lo nuevo, que eso es lo que va a venir después. Siguiendo con la lectura, dice: este
hexagrama tiene una conexión interna con diversidad. Ambos están formados por lago y fuego, según el sistema de los 8 trigramas primarios. El lago representa a la hija menor y el fuego a la hija del medio. En diversidad, la hija del medio está por encima de la hija menor. Fuego por encima del lago. Esto simboliza a dos hijas que viven en la misma casa y que se separan casándose con familias diferentes. Sus intereses se diversificarán de forma natural en distintas direcciones. En este hexagrama, la hija menor está por encima de la hija del medio, el lago por encima del fuego. Son incompatibles entre sí, como el fuego y el agua. Cada una de ellas intenta cambiar a la otra y cada una de ellas no permite que la otra se cambie a sí misma. Surge el conflicto. El comentario de Confucio sobre la decisión dice: el agua y el fuego se destruyen mutuamente. Dos hijas viven juntas, pero sus mentes no están en consonancia. A esto se llama revolución, es decir, hay conflicto interno. Acá está, para entender esto de la hija mayor, la del medio y la menor, la idea es, cuando partimos del trigrama Qian, del cielo, si la primera línea de la línea de abajo se transforma en una línea Yin, se transforma en la hija mayor. Sería el viento, que es un trigrama, se dice femenino, porque hay una línea yin que ordena a las otras dos líneas yang. Si la línea del medio se transforma en yin, aparece el fuego, que si bien es fuego, uno podría asociar la idea de yang, en realidad es un trigrama yin, porque siempre se dice que el que es distinto regula u ordena a los demás. Entonces, una línea yin y dos líneas yang sigue siendo un trigrama yin. En este caso, el orden, como lo pone, dice si la hija mayor está por encima, o la hija si la hija mayor está por encima de la hija del medio, es como que se respeta el orden jerárquico. Entonces hay armonía. Pero si se altera ese orden, aparece el conflicto interno y se viene la revolución. Es un poco lo que nos está diciendo el comentario de Confucio respecto de el ordenamiento a nivel de la jerarquía interna en la familia. Vamos a ir a interpretar el significado. Dice: este hexagrama toma la imagen del conflicto entre el fuego y el agua. Recuerden, era entonces la idea de el fuego y el agua como se contrarrestan mutuamente o se equilibran. Describe la verdad de la revolución. La revolución no tiene lugar simplemente para derrocar lo viejo. Su propósito es establecer lo nuevo. Lo nuevo debe ser mejor que lo viejo. Es un progreso, una mejora. La revolución no ocurre por accidente. Siempre hay una razón. Nunca se puede crear una revolución. Es decir, surge espontáneamente, no es que uno la pueda crear de la nada. Por otra parte, si una revolución está en marcha, nadie puede detenerla. Solo siguiendo la voluntad del cielo y actuando de acuerdo con los deseos de la gente puede hacerse innecesaria la revolución. Seguir la voluntad del cielo y actuar de acuerdo con los deseos del pueblo es, ante todo, cuidar y alimentar al pueblo. En el curso de la historia de la antigua China hubo dos revoluciones muy importantes. Una fue la rebelión liderada por el rey Tang, que derrocó al tirano Xie de la dinastía Xia, que es como la primera dinastía histórica de China. Esto es contexto histórico. Y después se estableció la dinastía Shang. La otra fue la revolución liderada por el rey Wu, que sería el hijo del rey Wen, que derrocó al tirano de Shang. O sea, estaba la dinastía Xia, fue derrocada y se instaló la dinastía Tang, y luego vino la dinastía Shang. Esas son las tres primeras, ¿no? Y fue que se instala, y después viene la dinastía Zhou y derroca la primera. Entonces el orden es la Xia, la Shang y la Zhou. Bien, los nombres por ahí pueden confundir un poco, pero la idea es esta: hay una dinastía gobernando, se transforma en un régimen tirano, totalitario, podríamos decir, entonces pierde la voluntad del cielo, el mandato del cielo, porque el pueblo es infeliz, entonces viene y es reemplazada por otro mandato que sí tiene la voluntad del cielo. Bien. Los chinos creían que ambas revoluciones cumplían la voluntad del cielo y realizaban los deseos del pueblo. Mencio dice, un filósofo chino: el hijo del cielo recibe instrucciones del cielo y se convierte en rey. Que haya instrucciones del cielo depende de los deseos del pueblo. Aquellos que se oponen a los deseos de la gente se oponen a la voluntad del cielo. Es seguro que serán abolidos por el nuevo autorizado por el cielo. Según la tradición de la dinastía Zhou, antes de cualquier acontecimiento importante debía celebrarse ceremonias rituales y adivinaciones para ganarse la confianza de la gente.
Para los antiguos chinos, el emperador era el hijo del cielo. Todo lo que ordenaba el emperador era tan cierto como lo que indicaba la adivinación. En términos de este hexagrama, el rey Wu se preparaba para emprender una revolución contra el tirano de la dinastía Shang. Antes de pasar a la acción, reformó el antiguo sistema social, aboliendo la esclavitud. De este modo, repobló su pueblo y fortaleció su territorio. Antes de abolir el antiguo sistema, realizó rituales ceremoniales y adivinación. En los 34 hexagramas del canon inferior, es decir, esta es la segunda parte del I Ching que está dividido en canon superior y en canon inferior. La primera parte es como que habla más como del ordenamiento del cosmos, ¿no? o las leyes de la naturaleza, y la segunda parte del plano humano, podríamos pensar. Entonces, de esta segunda parte, solo a este hexagrama se le otorga la bendición más auspiciosa de supremamente próspero y armonioso, favorable, ser firme y recto. Esta es la traducción de Yuan Heng Li Zhen, que son las cuatro virtudes del cielo y la tierra. Por eso está dentro de la categoría de los hexagramas auspiciosos. La gente confiaba en el cambio del antiguo sistema. Así desaparecieron todos los remordimientos. El anfitrión del hexagrama es la línea sólida en el quinto lugar, que es el lugar del rey. Es firme y fuerte, central y correcta. Firme y fuerte es una línea yang, central porque está en el centro del trigrama superior, y correcta porque es una línea yang en un lugar yang. Entonces, tiene todos los atributos de estar central y correcto. Se encuentra en un lugar supremo. Quien se encuentra en este lugar es capaz de ser el líder del gran cambio. Tradicionalmente se cree que este hexagrama tiene un trasfondo histórico asociado a la revolución liderada por el rey Wu para derrocar al tirano de la dinastía Shang en el año 1066 a.C. Sin embargo, según la historia, la revolución liderada por el rey Wu tuvo lugar 4 años después de que el rey Wen falleciera. Si esto es cierto, entonces el autor del I Ching no sería el rey Wen o el rey Wen solamente. Adhiriéndome a la opinión tradicional de que el autor del I Ching fue el rey Wen, sugiero que este hexagrama está asociado con la abolición por parte del rey Wen del antiguo sistema social y el establecimiento del nuevo. Bien, este tema central aparece en todo el I Ching, que es el cambio de dinastía, porque se escribió, recuerdan, el I Ching durante la dinastía Zhou, y después se le atribuye la autoría al rey Wen, o por lo menos esta idea de que fue el que creó el ordenamiento o la secuencia de los hexagramas. Y como el rey Wen fue la persona que llevó a cabo esta revolución, aunque en realidad no la pudo completar en vida, sino fue su hijo, el rey Wu, este va a ser el tema que aparece a lo largo de todo el I Ching, y es como de lo que habla el I Ching es de este cambio también, siguiendo, o sea, en la revolución se termina de manifestar o plasmar en lo concreto, en lo histórico, cómo es esta idea de seguir, en esta idea de lo que está expresado como seguir el mandato del cielo, seguir la voluntad del cielo, de estar en armonía con esas leyes superiores que nos rigen, que en este caso también tiene que ver con estar en armonía con los deseos del pueblo. Sé que es un hexagrama muy, muy importante, no significa que sea fácil, no significa que no hayan dificultades, pero de todas formas es el tema central del I Ching, por eso es tan auspicioso la revolución cuando están dadas las condiciones. Bien, no es que todo el tiempo haya que estar de revolución en revolución, porque implica también a veces grandes pérdidas. Vamos a ir a la interpretación de Wilhelm. Acá si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden ir dejando. Dice la revolución o la muda. La muda en el sentido, recuerden que hacía referencia el ideograma, el pictograma, a una piel, una piel curtiéndose o secándose. El signo se refiere originalmente a una piel animal que en el transcurso del año se modifica en función de la muda. De ahí la palabra es transferida a las mudas que tienen lugar en la vida estatal, a las grandes revoluciones que se producen por cambios de gobierno. Las dos figuras de que se compone el signo son, como en el caso de Kuei, el antagonismo, el hexagrama número 38, las dos hijas menores, Li y Chui, esto es el fuego y el lago, pero mientras que allí la mayor de las dos se sitúa arriba, causando así fundamentalmente tan solo un antagonismo de tendencias, esto es la diversidad según lo traducía el maestro Juan, en este caso se sitúa arriba
la menor, y los efectos son encontrados. Las fuerzas se combaten entre sí como el fuego y el agua, representado por el lago, tratando cada una de ellas de destruir a la otra. De ahí la idea de revolución, o sea, un conflicto interno sería en el seno de una familia. Representado también podría interpretarse así. En el juicio o el dictamen dice, la revolución, en tu propio día encontrarás fe. Acá esto tiene que ver también con la fe como virtud, es la confianza. Hace referencia a esto de ganarse la confianza del pueblo. Si uno no tiene la confianza del pueblo, no va a poder llevar a cabo la revolución. Dice, elevado éxito propicia la perseverancia, se desvanece el arrepentimiento. La idea de se desvanece el arrepentimiento es también esto de que pueden ocurrir a veces grandes pérdidas, como en toda revolución, pero no hay falta en eso porque es como por una causa más noble. Dice, las revoluciones estatales son algo sumamente grave. Hay que recurrir a ellas únicamente en caso de extrema emergencia, cuando ya no queda otra salida. No cualquiera está llamado a ejecutarlas, sino únicamente aquel que goza de la confianza del pueblo, y también éste solo cuando haya llegado la hora. Debe procederse al respecto de un modo correcto, causando alegría en el pueblo e impidiendo, mediante el esclarecimiento, los excesos. Por otra parte, es menester que uno esté libre por completo de objetivos egoístas y realmente subsane la miseria del pueblo. Únicamente así no habrá nada de qué arrepentirse. Los tiempos cambian y con ellos las exigencias. Así cambian las estaciones en el curso del año. Así también, en el año cósmico hay primavera y otoño de pueblos y naciones que requieren transformaciones sociales. Y por último, la imagen dice, en el lago hay fuego, la imagen de la revolución. Así ordena el noble la cronología y clarifica las épocas. El fuego abajo y el lago arriba se combaten y se destruyen recíprocamente. Así también, en el transcurso del año tiene lugar una lucha de la fuerza luminosa con la oscura que repercute en las revoluciones de las estaciones del año. El hombre se hace dueño de los cambios de la naturaleza cuando reconoce su regularidad y distribuye en forma correspondiente el curso del tiempo. Con ello se introduce el orden y la claridad. En el cambio aparentemente caótico de las temporadas, y uno puede tomar anticipadamente las previsiones necesarias de acuerdo con las exigencias de las diferentes épocas. Bien, acá hace, bueno, referencia a la imagen a nivel de cómo se plasma esto en la naturaleza, a el cambio natural que ocurre con el ciclo de las distintas estaciones. Hasta acá con la lectura del hexagrama, entonces, número 49, que es la revolución. No sé si tienen alguna consulta o comentario al respecto, pueden dejarlo por ahí. Vamos con el siguiente, el hexagrama complementario, el hexagrama emparejado, que es el número 50. Recuerden siempre, los hexagramas vienen de a pares, es decir, ordenados, en este caso el 49 y el 50 es dando vueltas, girando todas las líneas, de forma tal que si antes tenía arriba el lago, cuando lo doy vuelta me queda abajo el viento, y el fuego no se modifica cuando lo doy vuelta. Entonces queda arriba fuego, abajo el viento. El viento, Shun, también está asociado con el elemento madera. Entonces podríamos interpretar como madera abajo, fuego arriba, es la idea de un fuego. Un fuego nos lleva a la imagen de cocinar, por eso se utiliza la imagen de el caldero, y vamos a ver la interpretación del caldero según el maestro Juan. Él lo llama din, que significa caldero, pero la interpretación es establecer lo nuevo. Entonces vamos a la lectura, dice, din designaba originalmente un antiguo recipiente de sacrificio chino con dos asas en forma de lazo, las orejas o las asas para poder tomar o mover el caldero, y 3 o 4 patas. Más tarde, su significado se amplió para incluir el establecimiento de lo nuevo. Un din, es decir, un caldero, eran calderos grandes, ¿no? Se fundía en bronce y se decoraba con inscripciones sagradas e imágenes auspiciosas de aves y animales. Fue popular durante las dinastías Xia, Shang y Zhou, son estas primeras 3 dinastías. El din de 3 patas es redondo y el de 4 patas cuadrado.
La idea de fundir algo en bronce, digamos, no era algo, una tarea sencilla, era una tarea que la podía mandar a hacer el emperador, y en el caldero se inscribían también los nombres de las dinastías y las nuevas leyes que se proclamaban también. Se dice que Xia Yu, el iniciador de la dinastía Xia, fundió 9 ting, 9 calderos, símbolo de los 9 continentes. Se atesoraban como reliquias. Donde estaban los 9 ting se situaba la capital. El rey Tang, es decir, la siguiente dinastía, los trasladó a Shang, la capital de la dinastía Shang. El rey Wu los trasladó a Lo, que es la capital de la dinastía Zhou. O sea, mover la capital era trasladar estas reliquias que eran estos calderos. Ese es el nivel de importancia que tenían simbólico también. Cuando comenzaba una nueva dinastía o se entronizaba a un nuevo emperador, lo primero que se hacía era fundir un nuevo ting e inscribir en él la nueva constitución, en hierro, para que perdurara en el tiempo, símbolo de que había comenzado una nueva era. El emperador empleaba el ting para preparar ofrendas de sacrificio para el Señor de los Cielos y para nutrir a las personas de sabiduría y virtud. Por esta razón, los eruditos chinos llaman Ding Ge al cambio de dinastía, una frase derivada del I Ching. Ding es establecer lo nuevo y Ge es el hexagrama anterior, abolir lo viejo. Este es el nivel de importancia y simbólico que tenía el caldero entonces, y hay también una cuestión simbólica de al cocinar, digamos, el vapor o el aroma que sale lleva un poco inscriptas lo que estaba grabado en el caldero. Por eso es importante fundir un nuevo ting, un nuevo caldero que tuviera estas inscripciones nuevas también. Se dice que de esa manera llegaba hacia el cielo. Más tarde, el ting también se utilizaba en el templo de los antepasados, en una ceremonia conmemorativa familiar. Es decir, un templo, digamos, dentro de un clan o una familia, hay un templo de los antepasados y se puede utilizar ahí. Para este tipo de ocasión, el ting era mucho más pequeño. La comida del ting se servía primero a los antepasados, como una ofrenda a los ancestros. Después, el cabeza de familia distribuía la comida en los cuencos de cada miembro según su posición en la familia. La ceremonia simbolizaba la unión de la familia y el cuidado de sus miembros. Fíjense cómo acá está al revés de lo que pasaba en el hexagrama anterior, que era un conflicto interno familiar. La ceremonia ordenaba jerárquicamente, vuelve a aparecer esto del rango jerárquico como un factor de orden en la interpretación del I Ching para que se mantenga, digamos, la armonía en la familia. Secuencia del hexagrama dice: para cambiar las cosas absolutamente no hay nada mejor que un ting, o sea, un nuevo caldero. Así, tras abolir lo viejo, sigue establecer lo nuevo. Wilhelm traduce ting como el caldero, mientras que Blofeld lo traduce como un recipiente de sacrificio. Aquí se adopta el significado simbólico de ting, establecer lo nuevo. Este hexagrama es el inverso del anterior, abolir lo viejo. Abolir lo viejo y establecer lo nuevo son opuestos, pero complementarios. El ideograma de ting se parece exactamente a una vista frontal de la antigua vasija de sacrificio, porque abajo está, digamos, el trigrama Shun, tiene la línea partida de abajo, se puede interpretar como que son las dos patas de abajo, y las líneas del medio del trigrama fuego, la línea partida, son como las asas, y arriba la tapa, ¿no? Así es como la imagen. Dice, la estructura dice, se parece a la vista frontal de una antigua vasija de sacrificio, un cuenco redondo en la parte superior con dos asas en forma de lazo y dos patas. La estructura del hexagrama es fuego arriba, madera abajo. La madera alimenta al fuego. Es una imagen de la cocina. Las 6 líneas del hexagrama también construyen la imagen de un ting. Las líneas blandas de la parte inferior representan las piernas o las patas. Las 3 líneas sólidas de la segunda, tercera y cuarta posición son el cuerpo del caldero. La quinta, una línea discontinua, representa la apertura, y la línea de la parte superior es la tapa o el asa para movilizarlo. Era algo, digamos, pesado también, que tenía que ser manipulado con cuidado. Después, cuando uno lee las líneas de cambio, va hablando de lo que va pasando con cada una de las patas del caldero. Por ejemplo, en la primera es el caldero dado vuelta. La primera línea de cambio hace referencia a primero tenemos que retirar todo lo que está viciado antes de empezar de nuevo, y así va siendo como una interpretación línea por línea cuando tenemos las líneas de cambio. Ahora vamos al significado de todo el hexagrama. Dice, este hexagrama toma la imagen de una vasija de sacrificio. Sacrificio hace referencia a la ceremonia o el ritual para
honrar en este caso a los ancestros, dice, para exponer la importancia de honrar y alimentar a las personas sabias y virtuosas para el crecimiento de un nuevo país o una nueva situación. La imagen del hexagrama es una forma inversa de la anterior. La anterior es un acto de revolución para abolir el antiguo sistema o condición. El propósito de la revolución no es simplemente derrocar lo viejo, sino, lo que es más importante, establecer una nueva situación y un orden mejor. Abolir lo viejo es difícil, establecer lo nuevo lo es aún más. Tanto para abolir lo viejo como para establecer lo nuevo se necesita de personas cualificadas con una capacidad extraordinaria. Este hexagrama ofrece una forma adecuada de reorganizar el viejo orden. El punto clave es respetar a las personas sabias y virtuosas y confiar en ellas para establecer el nuevo orden. Por otra parte, es igualmente importante eliminar a quienes son mezquinos y no están calificados para su puesto. La imagen es fuego arriba, madera abajo. Es la madera la que alimenta el fuego. Es la imagen de la preparación de la comida. En el I Ching hay 4 hexagramas que tratan de la alimentación. El 5, que es necesidad, el 27, nutrir, el 48, reponer, que también era el pozo, y establecer lo nuevo, el 50. Las 3 primeras tratan de la nutrición de un individuo, un hogar o un pequeño grupo, o sea, vas como aumentando en volumen. En este se refiere a un grupo más grande de personas y a una ceremonia solemne. Durante la ceremonia, la comida se ofrece primero a los más honorables, el cielo y la tierra, los antepasados o las personas honorables y virtuosas. La quinta línea representa a la persona encargada de la ceremonia y la línea superior representa a la persona a la que se honra. Eso es cuando hacemos la lectura de cada una de las líneas. El comentario a la decisión dice, cuando la persona santa cocinaba, preparaba ofrendas al Señor del cielo. Cuando hacía un gran banquete, alimentaba a las personas santas y a las que tenían virtudes dignas. El anfitrión del hexagrama es la línea blanda en el quinto lugar, que se encarga de la ceremonia, honra y alimenta a las personas de gran virtud y habilidad en el lugar más alto. Entonces, esto también está en muchas culturas de los rituales de agradecimiento, las ofrendas, puede ser ofrenda a la tierra, ofrenda a lo que sea que se esté venerando. También los ancestros, para esta perspectiva china, como ya no están en el mundo material, pertenecen al mundo espiritual y está esta creencia de que si uno tiene la bendición también de los ancestros que están desde el plano espiritual, entonces eso augura, digamos, buena fortuna para lo que uno haga. Por eso honrar a los ancestros es una parte muy importante de la cultura china en general y bueno, esto también se ha extendido con la influencia de Confucio a otros países. Dice, después de que el rey Wen aboliera la esclavitud y estableciera un nuevo sistema feudal, los métodos de producción cambiaron. Se liberó la capacidad productiva latente y la productividad aumentó enormemente. El rey Wen se sintió feliz por estos cambios. Afirmaba que la abolición de lo antiguo y el establecimiento de lo nuevo trajeron la suprema buena fortuna, así como una gran prosperidad y tranquilidad. El duque de Zhou describe los viejos sistemas defectuosos como una vasija de sacrificio dada vuelta, diciendo que era favorable deshacerse de lo viciado, es decir, dar vuelta al caldero para volver a empezar. Frente a la envidia de sus enemigos, el rey Wen obtuvo el apoyo de la gente con sabiduría y virtud y cosechó gran fortuna. Nada le era desfavorable. Acá hay un comentario interesante porque cómo es que, digamos, el rey Wen que viene a hacer la revolución va a honrar a los ancestros que eran los antepasados de la dinastía Shang, si los está derrocando. Bueno, en realidad lo que hace es derrocar al tirano de Shang, pero honra al iniciador de la dinastía Shang, como si estuviera diciendo, bueno, nosotros formamos parte también de este linaje, entonces honra al que funda la dinastía Shang para de alguna manera tener la bendición y quizá era también un acto simbólico y político de ganarse la confianza del pueblo de Shang al que estaban estableciendo un nuevo sistema de gobierno para entrar en armonía, no era venir a eliminarlo, sino crear un nuevo orden en armonía con los virtuosos que ya estaban presentes y descartando también a las personas que no eran adecuadas para para esta tarea, para continuar en sus cargos, por así decirlo. Bien. Bueno, hasta acá con el maestro Juan. Vamos a ver qué nos dice
Wilhelm respecto de establecer lo nuevo, o el caldero, hexagrama número 50, Tin, el caldero, dice, todo el signo ofrece la imagen de un caldero. Abajo las patas, luego, o sea, esta es la imagen del hexagrama. Luego el vientre o el cuerpo, luego las orejas, o sea, las asas, y arriba las argollas para aportarlo. La imagen del caldero sugiere al mismo tiempo la idea de la nutrición. El caldero fundido en bronce era el utensilio que en el templo consagrado a los antepasados y durante los festines celebratorios contenía los alimentos cocidos. El amo de casa los extraía del mismo y los distribuía en las escudillas a los huéspedes. También el pozo implica como idea secundaria dispensar alimento. El pozo es el hexagrama número 48. Pero ahí se trata de un alimento destinado más bien al pueblo. Recuerden, el pozo representaba como la plaza del pueblo o el lugar alrededor del cual se establecía el mercado, porque bueno, era el agua de la que todos iban a servirse. El caldero, en cuanto a utensilio de una cultura refinada, sugiere el cuidado y la alimentación de los hombres capaces, un cuidado que redundaba en bien del gobierno estatal. Este signo y el signo pozo son los dos únicos en el libro de las mutaciones que representan objetos artificiales concretos, aunque también en estos casos la idea tiene su faz abstracta. Cuando abajo, dice, abajo sun es la madera y el viento, arriba li es la llama, también el viento alimenta, nutre el fuego también, de modo que representa la llama avivada por la madera y el viento, que por su parte también sugiere la idea de la apronte de los alimentos. Bueno, Wilhelm usa un lenguaje que era coloquial para su época, hoy en día es un poco más, suena un poco antiguo, pero algo se puede entender. Dice respecto del dictamen, el caldero, elevada aventura, éxito. O sea, no tiene los 4 atributos, pero sigue siendo un hexagrama auspicioso. Mientras que el pozo trata del fundamento de lo social, que es como el agua se sirve de alimento a la madera. Recuerden, el pozo era la madera, era el hexagrama de madera abajo y arriba el agua, entonces es como el cubo yendo a buscar el agua al fondo del pozo. También en los ciclos de los elementos, el agua nutre a la madera y la madera nutre al fuego también. Hay un ordenamiento ahí. En este caso se alude a la superestructura cultural de la sociedad. Aquí es la madera la que sirve de alimento a la llama, a lo espiritual. Todo lo visible debe intensificarse y continuarse hasta penetrar en lo invisible. Así obtiene la debida consagración y la debida claridad y arraiga firmemente en la llama de los nexos universales. Li, el fuego, también es la claridad, representa la conciencia también. De este modo se exhibe aquí la cultura tal como alcanza su culminación en la religión. El caldero sirve para los sacrificios ofrecidos a Dios. Bueno, en la interpretación de Juan era al Señor del Cielo, que es parte de la cultura popular china, en el caso religioso. Lo más elevado de lo terrenal ha de ser sacrificado a lo divino, pero lo verdaderamente divino no se presenta como separado de lo humano. La más alta revelación de Dios se encuentra en los profetas y los santos. La devoción que se brinda a estos es la verdadera devoción hacia Dios. En este caso sería a las personas nobles, sería el que hace el sacrificio y va honrando también a los ancestros, que son un poco santificados de alguna manera, podría interpretarse así. La voluntad de Dios que se manifiesta por intermedio de ellos debe ser acatada humildemente y entonces surgirá la iluminación interior y la verdadera comprensión del mundo que conduce a una gran ventura y al éxito. Bueno, está mucho la interpretación de Wilhelm cargada de simbología, yo diría cristiana. Recuerden que él era misionero jesuita, entonces el I Ching de Wilhelm para mí, y que se ofenda a quien se tenga que ofender, pero es el I Ching cristiano. Por eso a veces conviene contrastar con otros autores para entender otras interpretaciones, otras culturas. Dice, la imagen sobre la madera y fuego, la imagen del caldero, así el noble, rectificando su posición, afirma el destino. El leño es el destino del fuego. Mientras subsiste abajo, el fuego arderá arriba. Esto es lo que ocurre con la vida humana. También en el hombre hay un destino que presta fuerzas a su vida. Cuando se logra asignar a la vida y al destino el sitio correcto, se fortifica el destino, pues así la vida entra en armonía inmediata con el destino.
se encuentra en estas palabras alusiones al cultivo de la vida, tal como la transmite por tradición oral la doctrina secreta de la práctica del yoga chino. Bueno, acá esto abre una puerta a muchas interpretaciones. ¿Qué habrá querido decir Wilhelm con se transmite por tradición oral la doctrina secreta de la práctica del yoga chino? Yo les diría, puede ser el Qigong, el yoga chino, y quizá un Qigong interno, el Qigong de la alquimia interna, de la transformación interna a través de las prácticas para refinar el espíritu, el Shen como fuego, y representa también los ojos, puede hacer una idea, una imagen del espíritu. Es un poco oscuro para mí esta interpretación de Wilhelm, no es tan claro. Pero acá tenemos igualmente, queda como establecido esta idea de el caldero, ¿no? Con su contenido simbólico, por un lado, de establecer lo nuevo, en el sentido de, bueno, cuando había una nueva dinastía se mandaba a hacer a fundir un nuevo caldero. Yo supongo también que quizás se reciclara, se fundieran los anteriores y se crearan nuevos, ¿no? A partir de ese mismo material, con esta idea de renovar también. A nivel gobierno, a nivel el emperador que establece una nueva dinastía, y a nivel ya del gobierno de la familia también como objeto ritual participado de las ceremonias. Las ceremonias acá se usa la palabra sacrificios, también son ofrendas. Si han tenido a veces algunos de ustedes la oportunidad de ir a algún templo chino, por ejemplo, van a ver que hay a veces ofrendas donde se colocan en un cuenco, por ejemplo, pueden ser, según según la línea, ¿no? Pero si son vegetarianos, frutas, ¿no? O la comida que se cocina se ofrenda primero a lo divino, sería, y también a los antepasados, en este caso. Es como una suerte de honrar esa dimensión espiritual que nos está influyendo desde el mundo invisible. Podríamos interpretarlo así. En el caso del emperador, que tenía que tener la voluntad del cielo, es una forma, en el seno de la familia, es el jefe de familia o la persona que es encargada de mantener el orden. De alguna manera tiene que tener o honrar también a los antepasados. Esto a nivel, por ahí quizá hay personas que tienen conflictos en el seno de la familia y se forma una revolución y a veces se separan de eso. Bueno, cuando uno no tiene a quién honrar, está en una situación un poco complicada, porque hay un dicho que dice, quien honra a su maestro se honra a sí mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, honro a mi maestro es quien me formó a mí. Es una forma de también poner en valor mi propio linaje. Lo mismo también a nivel familiar. El que no tiene linaje, el que está en conflicto con su familia, bueno, tiene que buscar algún referente ahí en el cual apoyarse. Eh, lo digo como para tener en cuenta como, como posible interpretación, porque a veces nos sentimos huérfanos de linaje y eso nos puede quizá hacer que sea un poco más difícil establecer un orden, sobre todo cuando nos toca ordenar o gobernar, aunque sea un pequeño grupo o nuestra propia vida interna. Si lo llevamos a un plano más interno, más como esta referencia que dejaba Wilhelm del yoga chino, ¿no? Del cultivo interno, tiene que haber un orden. En este caso, digamos, el espíritu depende de también la energía. Tenemos yin, chi, shen, ¿no? Tenemos la esencia nutre la energía nutre el espíritu. Ese sería como un orden correcto, ¿no? Utilizar nuestra energía vital, nuestra nutrición, para poder dar más energía e iluminar con el espíritu, es decir, el cuerpo al servicio del espíritu y no al revés. Bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta. Dice, a ver, la ofrenda puede ser una manera de representar la enseñanza, de nutrir primero el espíritu y después el cuerpo. Sí, podría ser, de alguna manera, está como siempre se le sirve primero a lo que sea que se esté honrando, pueden ser los ancestros o lo divino, quienes tienen en sus altares, ahí están identificados con alguna representación de lo divino en particular, es
poner en valor primero a lo espiritual, aquello que me rige, y después en el orden jerárquico, siempre en la medida en que se van sirviendo, se decía, bueno, se sirven las escudillas a cada uno de los miembros de la familia según su orden, pero primero a lo divino o primero a los ancestros también. Es como de honrar, poner en valor. Bien, eso sería entonces hasta acá con los hexagramas 49 y 50, la revolución. Como importante, respecto de la revolución, hace referencia también a ganarse la confianza del pueblo como una condición para poder llevar a cabo esa revolución de forma, digamos, auspiciosa. Si uno no tiene la confianza del pueblo y quiere iniciar una revolución, bueno, pues no va a suceder probablemente. Y respecto del caldero, yo creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir. Em, Así que con esto cerramos la serie de los hexagramas auspiciosos y nos quedará por delante seguir estudiando el resto del I Ching. Em, Así que bueno, ahí estaremos en comunicación. Después, si quieren, pueden colaborar haciendo algún aporte y recibirán el material de estudio correspondiente. Y bueno, no sé si tienen alguna otra consulta o comentario de esto, pueden irlo dejando por ahí también. El cuerpo y el pueblo son analogías. Podría ser, podría ser. En algunos textos se hace como esa distribución, podría ser como la conciencia o la mente, el rey, y el cuerpo, el pueblo. A veces, esto lo habíamos visto del maestro Yang Yuanmin cuando estábamos estudiando el Tao Te Ching, que decía que el cuerpo es como el país y el chi o la energía es el pueblo, que la mente dirige, hace como ese ordenamiento. Em, Habría que ver cómo se traslada esto a la revolución y al establecer lo nuevo. Eh, hay que profundizar un poco en el estudio de esas correspondencias. Pero sí, es una interpretación posible. Estas son herramientas de interpretación. Después cada uno los tiene que llevar a su propia experiencia, a su propia familia, a su propio gobierno, y ver cómo se aplican y qué de esto se puede aplicar, qué me puede servir y qué no. Bien, pero sí está bien la pregunta. Bueno, hasta acá entonces y estamos en comunicación. Si no hay más comentarios, que dice también una revolución interior como para vaciar el fuego y luego ahí alimentar con el caldero para que entre el espíritu. Sí, a veces uno necesita hacer cambios profundos, cambios drásticos, y hace falta una revolución. Cuando hay este conflicto interno hace falta un cambio drástico, y no solamente hay que abolir lo viejo, como decía Li Ching, sino también establecer lo nuevo para que esto nuevo tiene que ser mejor que lo anterior. O sea, hacer una revolución y establecer un régimen peor que el anterior nos va a llevar a la destrucción seguramente. Pero sí, primero hay que eliminar lo viejo antes de establecer lo nuevo. Cuando ya no, lo viejo ya no cumple con su propósito. A veces es como, bueno, volver a empezar también en todos los cambios profundos que uno tiene que hacer. Acá estamos hablando de un cambio profundo, un cambio de régimen, de orden, de leyes que nos gobiernen a nosotros mismos. Y la idea del caldero para alimentar con el caldero para que entre el espíritu, sí, podría pensarse así. O sea, uno tiene que buscar una nutrición, seguramente, y nutrirse de la forma más pura posible, si queremos maximizar el beneficio de esa nutrición. De lo que uno se nutre también es en lo que me voy transformando. Como se dice, eres lo que comes o lo que consumes, no solamente a nivel de alimentos, sino también a nivel cultural. Eh, bueno, está bien ahí el comentario. Gracias ahí por estar presente.
y estamos en comunicación para la próxima.